Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Javier Díaz y Roberto Vega. El tema de la charla de hoy tiene muchos nombres para nosotros. Aunque hubiéramos puesto el más cariñoso, al final hemos optado por llamarla la importancia del primer plano. Entra dentro de las varias charlas que tendremos sobre la composición. La verdad es que en el tipo de fotografía que yo hago, de lo que vamos a hablar hoy, no es mi punto fuerte. Lo hemos estado comentando antes, off the record, ¿no? Aunque de un tiempo a esta parte estoy intentando hacer pruebas, como os he comentado. Sí que es cierto que cuando vas a coger detalles, sí que es muy importante el primer plano. Por ejemplo, en el tema de bodas, el tema de anillos, colgantes, gemelos, zapatos, familiares, ¿no? Aunque tengas a los novios detrás, el momento más importante. Y ahí es donde toman importancia. Pero realmente donde sí que veo imágenes impactantes es en el paisaje. Y entre los compañeros de hoy, quien más nos puede aclarar mucho sobre el tema ese es Javi. Así que te cedo la palabra. Bueno, lo primero, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos escuches. Aclarar nada, porque aquí nadie somos expertos, somos todos aficionados y lo único que unos usamos más unas técnicas que otras, no Bien es más. explicado. Yo como Muy bien hago, yo explicado. como hago más fotografía de paisaje, pues hombre, el primer plano es un recurso infalible. eh, pues para lo que hablábamos el otro día en la primera jornada de las que dedicamos a composición. La fotografía no deja de ser un plano, un papel, una superficie que solo tiene dos dimensiones, ancho y alto, y nada más. Entonces, para facilitar la lectura de esa fotografía que estamos viendo, bien sea impresa en papel, bien sea a través de los dispositivos móviles o en un ordenador, o en una pantalla gigante, yo que sé, en una charla o lo que sea, en una diapositiva, vamos a ver dos planos, o sea, un plano formado por dos dimensiones, la altura y el ancho, nada más. Entonces, para crear la falsa sensación de tres dimensiones, tenemos muchas herramientas o muchos tips para intentar que las dos dimensiones pasen a creer al ojo que son tres. Y una de ellas es diferenciar los distintos planos que conforman cualquier imagen. Tiene tres planos básicos. Luego hay hasta 16, depende de los autores que consultes. Está el primer plano, el plano medio y el fondo o plano lejano. El primer plano, como su propio nombre indica, es el que más cerca está del espectador. El plano medio es, digamos, el mogollo de la imagen, donde debería estar el sujeto central, que a veces no es conveniente colocarlo ahí, que esa es otra. Y el plano lejano o fondo o elemento final de la composición es hacia donde nos lleva la mirada en esa foto. Imaginaos por un momento, ya sabemos que esto es audio y hay que echarle un poco de imaginación. Imaginaos por un momento la típica postal que todos hacemos de niños. El sol en el cielo, una casita y un camino. El camino, la parte más cerca del camino a nosotros sería el primer plano. La casita sería el plano medio. Y el sol con las nubes al fondo y una montaña, todo depende de la imaginación que tuvieras de pequeño, eso sería el plano lejano o el fondo. Entonces, si bien en determinados tipos de fotografía el hecho de jugar con los desenfoques también nos produce esa sensación de tres dimensiones. En fotografía de paisaje sabemos que todos tendemos hacia lo denominado, que lo comentamos el otro día así sotoboche, la hiperfocal. Es decir, que todo en la fotografía dé la sensación de que está en foco, de que no hay nada desenfocado. Entonces, eso es difícil de conseguir cuando en el primer plano tienes algo que está tan cercano al objetivo de tu cámara como una cuarta. Es imposible que todo lo demás esté en foco. Entonces ahí hay que utilizar un método también explicamos un poco a grosso modo el otro día, que es el focus bracketing, es decir, el apilamiento de enfoques. Es tomar una foto para el primer plano, con el primer plano enfocado, o sea, siempre partiendo del mismo encuadre, ¿no? Primer plano enfocado, otra para el plano medio y otra para el fondo.
digo 3, como puedo decir 16, depende de lo cercano que esté el primer plano y de lo que tengamos en el plano medio y de lo que tengamos en el fondo. Hay infinidad de ejemplos en internet que podéis consultar y actualmente se están poniendo mucho de moda debido al formato vertical del Instagram, que es 4/5, o sea, 4, la relación 4 es a 5, 4 de ancho, 5 de alto, que vamos, las dimensiones concretas de la foto vertical en Instagram son 1080 de ancho por 1350, estamos hablando de píxeles siempre, de alto. Entonces, claro, ahí estamos jugando con esos 3 planos, poniendo algo muy, muy cercano. Y ahí siempre hay que hacer bracketing de enfoque. El efecto de 3 dimensiones se puede conseguir, como digo, con algo en primer plano, o no con un objeto físico, sino con texturas, con caminos de las olas que te llevan a un hito que está ahí en el medio de la playa, y con un cielo espectacular, no sé qué. O sea, se puede utilizar cualquier tipo de motivo para poner énfasis en ese primer plano y que nos dé la sensación de 3 dimensiones. Como no quiero hablar todo el rato, voy a cederle la palabra a cualquiera de los que quieran intervenir a continuación. Bueno, pues buenas tardes, noches, días, mañanas y madrugadas a todos los que nos escucháis. Saludo después de este monólogo de Javi. Y bueno, como él ha estado hablando un poquito del primer plano en los paisajes, yo voy a hablar un poco más del tercio que a mí me gusta y me ocupa mucho más parte de mi tiempo, y es del primer plano cuando lo utilizas en fotografía social o lo utilizas en eventos. La parte que cuenta Javi de primer plano como muy utilizado para crear una tercera dimensión en la fotografía es igualmente válido para cualquier tipo de fotografía. Yo, por ejemplo, si os fijáis, yo creo que es lo más documental que podemos tener en cualquier imagen de una película, en el cine. Cuando hay diálogos entre personas, el primer plano casi siempre se basa en una espalda, en un cuello, en una oreja, en un hombro, y siempre, digamos, se va la parte enfocada a la persona que o habla o escucha. Y están alternando los planos de una persona a la otra, pero casi siempre con ese mismo encuadre. Lo que tratan es de meter a 2 personas en el mismo plano y ofrecernos la cara de cada una, o bien el que habla o bien el que escucha, y siempre nos están dando una información de dónde están, de qué forma están interactuando, y luego pues probablemente también nos contextualicen con el entorno que tienen alrededor. Pero siempre están utilizando el ancho y el alto de la imagen para meter una tercera dimensión que digamos que se produce a través del primer plano. Yo, por ejemplo, en mi fotografía suelo utilizar el primer plano muchas veces utilizando puntos de vista bajos, que creo pues a través de líneas, a través de desenfoques bastante pronunciados, o a veces a través también de utilizar a las figuras de las personas, utilizar, por ejemplo, formas triangulares en el primer plano. Suelo utilizar pues personas, piernas, brazos, la cabeza, partes de la cabeza, todo aquello que me permita, digamos que y hacer un encuadre. Zapatillas haciendo triángulos. Por ejemplo, zapatillas haciendo triángulos. Espejos, no sé, yo utilizo 40.000 cosas. Lo que te pilla a mano, ¿no? Lo que te pilla a mano, coges y haces composición. Suelo llevar conmigo a veces algo, pero la mayor parte de las veces lo que hago es aprovechar lo que te encuentras por los sitios, porque si te llevas algo siempre contigo y lo vas utilizando, al final el resultado no deja de ser muy parecido en todos los casos, y lo que intentas es huir de repetirte. Entonces, pues en un sitio a lo mejor hay una mesa de cristal, en otro sitio a lo mejor hay un espejo, en otro sitio tienes un marco o una pared metálica, entonces vas utilizando todo aquello que te encuentras y así no te suele repetir tanto. El famoso matojo de flores de margaritas de Javier Gómez Morán, ¿no? Que lo llevan todas, es un manojo de margaritas de plata
plástico del chino que lo pone en todas sus fotografías de paisaje en primer plano. De coña, lo pone siempre de coña. En cada sesión que va, planta las mismas margaritas de todas sus fotos y hace la misma foto con las mismas margaritas. Es su firma, ¿no? Imagino. No, lo mismo que hay gente que pone los muñecos estos de Fer, ¿cómo se llaman? Los de Playmobil, pues es una cosa, Playmobil una o cosa los parecida. Bueno, es una firma, al fin y al cabo. Pues es como lo de llevar el ojo de pez. Siempre, a cualquier sitio que vas. Y un par de fotos siempre haces con el ojo de pez. Pues mira, bien. Ahora que lo nombras, y como dice Tomás, vamos a hablar de cacharreo. Este tipo de fotografía, ¿no? ¿Se puede hacer con cualquier objetivo? ¿O es recomendable algún tipo de objetivo? A ver, lo lógico es con uno un que te 70-200 permita enfocar relativamente cerca o muy cerca de lo que es el objetivo. Es decir, que tenga una DMF, distancia mínima de enfoque, suficientemente pequeña, entre 20 y 30 centímetros. Sí, por contextualizar, di algún objetivo concreto. Un 70-200 no. 70... No, 50. Bueno, desde cualquier, sí, un 50, un 24-70, un gran angular, un grandísimo gran angular, un ojo de pez. El ojo de pez te permite poner el primer plano a, no sé, a 7 centímetros. Una exageración, una barbaridad. No sé, quien lo tenga, que comente. A ver, Roberto, ¿tú con qué objetivo sueles trabajar más este tipo de fotografía? A ver, yo, pues depende de lo que esté haciendo. Por ejemplo, en paisaje suelo utilizar el 12-24. Ya ves que eso es un ultra gran angular. Sí. Pero, por ejemplo, en las bodas, el año pasado hice un pequeño cambio en las lentes y suelo llevar un 16-35 y un 35-150. Y con esas dos me apaño. Y suelo utilizar o bien ultraangulares o bien teles largos, o sea, a partir de 100 milímetros, porque comprimes mucho las imágenes, digamos los planos, y llegas a meter en un primer plano. Casi siempre lo que suelo utilizar es para contextualizar. Pues imagínate que estás en el cóctel y hay 4 o 5 chicos y en el fondo está el novio charlando con la novia o está charlando con otros amigos. Entonces lo que utilizo es una distancia larga, meto en un primer plano desenfocados, bastante desenfocados, porque al final con un 200 a 2.8 se desenfoca mucho el primer plano, y entre las dos cabezas o entre las dos personas metes al novio con la chica y digamos que estás creando el volumen de gente que tú quieres. El fondo siempre va a ser el entorno en el que estás trabajando y al final te quedas con la parte central de la imagen, que es lo que está ocurriendo entre el novio y la novia o entre el novio y los amigos o lo que sea. Y lo utilizo de esa forma, digamos que para comprimir mucho los planos. Nos hemos quedado en blanco. A ver, nada, un poco más que aportar. Lo único que yo lo que lo utilizo normalmente es en paisaje. Y como os decía antes, no solo poniendo un elemento, por ejemplo, una flor, por ejemplo, en fotografía urbana, un hito que haya en la acera. Por ejemplo, en León hay muchas conchas del Camino de Santiago. Pues una concha en primer plano con un edificio emblemático en el fondo, todo enfocado, pues es una, ¿cómo te diría yo? Una fotografía que llama la atención. Lo que comentábamos el otro día del impacto visual. Entonces, es una foto que tú normalmente no ves cuando vas por la calle. Tienes que hacer el bracketing de enfoque para que te quede todo enfocado. Entonces, al ser una foto extraña, con un punto de vista muy bajo, para poder pillar el primer plano, que es esa concha de peregrino, que el plano medio esté todo enfocado y que el edificio del fondo, reconocible, esté todo enfocado, pues por lo menos, como mínimo, necesitas 3 tomas, como mínimo, que normalmente son entre 4 y 5, en tema de urbana, entre 4 y 5. En tema de paisaje puede ser desde 2, porque con 2 muy fácilmente te lo puedes ventilar, o si tienes una florecilla muy pequeña en primer plano y tal, pues necesitas 6 o 7. Pero vamos, lo más lógico es que en fotografía de paisaje, con 2 fotos, si están los planos en la realidad suficientemente separados, imagínate, por ejemplo, que tienes un acantilado, y ese acantilado lo tienes a los pies, y del acantilado a la línea del horizonte tienes un barco en el medio.
y nada más. O sea, solo tienes que hacer el primer plano, que son las piedras del acantilado, y el segundo, o el fondo, que es el barquito con el horizonte y con el cielo. O sea, 2 tomas te solucionan la foto. En muchos casos, utilizando la hiperfocal, con un f16 y enfocando a 2 o 3 metros, ya te digo, siempre depende de la distancia de tu primer plano a tu lente. Cuanto más pequeña sea esa, más tomas vas a necesitar. Si es suficientemente lejana, como es en el caso de la hiperfocal, si está más o menos a 80 o 90 centímetros, si tú pones la hiperfocal con un f11 o un f16, te cubres las espaldas y lo tienes absolutamente todo en foco. Pero siempre es importante poner algo en primer plano. Es como lo de poner una persona en un paisaje. Poniendo una persona aportas dimensión al paisaje. Estás diciéndole al espectador, mira, aquella montaña que hay allí es la leche de grande, porque mira el paisanín qué pequeñajo es. O estás diciendo, mira, fíjate si será enorme este paisaje, que el señorín se le ve pues, en un 1% de la fotografía. Pero de la misma manera potencias también la inmensidad del paisaje con un primer plano atractivo. Por ejemplo, una fila de piedras, lo que os decía antes, las olas del mar que te llevan cuando se retira, cuando hace la resaca la ola, crea unas líneas que te llevan al hito donde está creando esa resaca, ¿vale? Entonces, esas mismas líneas, si tú las dejas enfocadas, te dirigen al hito. Entonces, enfocan la lectura de la foto y sirven para agregar esa dimensionalidad a la foto. Por supuesto, cuanto más alta sea la foto, más que ancha, más potencia visual va a tener. Es decir, este tipo de fotografía potenciando el primer plano es más aconsejable en fotografías en vertical que en horizontal. No digo que no se utilice también en horizontal, por supuesto, pero siempre va a llamar más la atención en vertical, porque no recorres la foto de un solo golpe de vista como te pasa en horizontal. Tienes que empezar abajo, donde está el primer plano interesante, e ir subiendo con la vista hacia arriba. Entonces, al tenerlo que ver de más de un golpe de vista, la imagen siempre es más atractiva. Por poner un ejemplo, ahora mismo estoy viendo una foto de un puente colgante. ¿Veis lo que es un puente colgante? Un extremo, el otro extremo. Si tú haces ese puente colgante con un grandísimo gran angular, pones un extremo de la barandilla a cada lado de las 2 esquinas, y en horizontal o en vertical, me da igual, creas una sensación de tridimensionalidad que dices, ¡joder, menudo cacho de trozo de pedazo de puente colgante! Eso, por ejemplo, quien te dice eso te dice una noria, en la curvatura de la noria, en una atracción de feria, una montaña rusa, la miras desde abajo, o sea, lo importante para conseguir esta tridimensionalidad son puntos de vista que normalmente tú cuando vas por allí no los ves. Es decir, tú no te tiras al suelo para ver cómo se ve la torre de Pisa con un Playmobil abajo, sujetándola. Eso solo se consigue con un gran angular que te quepa el muñequito en primer plano, que sea tan grande como la Torre de Pisa, y la Torre de Pisa al fondo. Eso solo se consigue de esta manera, es decir, potenciando el primer plano y con el focus stacking, con todo que esté enfocado. Bueno, y trabajando también mucho la composición, ¿no? Porque es necesario. No en vano es composición, no es otra cosa. Sí, no, pero me refiero que tienes que tener un punto de vista muy claro. No sé cómo explicarlo realmente. Una fotografía que se aplica bastante, yo la he visto mucho en muchos fotógrafos de boda, tanto en vertical como en horizontal. Es un brazo del propio fotógrafo saliendo de una esquina, sujetando a la pareja, y la pareja como yéndose lejos. No sé si me explico. Y crea esa diagonal desde la esquina, por poner un ejemplo, inferior izquierda, crea una diagonal, la mano del propio fotógrafo o del que se ponga en su lugar, con la mano de la otra persona agarrada, y ves esa diagonal completa, y te potencia ese primer plano la tridimensionalidad. Toma palabra.
Palabra complicada. Roberto, tú en el tema de bodas lo trabajas bastante, este tema, por lo que me has comentado antes. Sí, a ver, yo a la hora de componer no solamente utilizo el primer plano, suelo utilizar, no sé, es que si me pongo a intentar decírtelas todas, seguro que me dejo alguna en el No, tintero. hombre, no Pero, es una clase magistral. Bueno, sí, yo estoy apuntando, ¿eh? No, a ver, yo lo que suelo utilizar casi siempre son en ese estilo, en ese sentido me parezco bastante a Javi a la hora de construir las fotografías, porque utilizo mucho los puntos de vista bajos o diferentes, puntos de vista a ras de suelo, puntos de vista por encima de las cabezas y sobre todo siempre intento acercarme a las superficies, a una pared, a un tronco, a una silla, a una mesa, a un cristal, a un espejo. Entonces, digamos que esa es la referencia que tienes como un primer plano y a través de ahí tú trazas la fotografía. Siempre tienes que intentar dejar los fondos limpios porque para mí la fotografía el fondo es tan importante como el plano principal y siempre tienes que intentar llamar la atención del sujeto pues a través de eso, de utilizar unos primeros planos que te vayan dirigiendo la mirada y a través de unos fondos que estén limpios que no te entretengan la mirada. Y otra cosa que acaba de decir Javi, que nunca lo había pensado, pero es cierto, que según hagas una fotografía horizontal o vertical, cuando lo haces en vertical y tienes un primerísimo plano enfocado, el recorrido que estás haciendo visualmente es mucho más largo y realmente esa fotografía te impacta más y a veces te pones a pensar por qué impactan más las fotografías verticales, algunas, y es realmente por eso, porque el camino que tienes que recorrer es más largo. Sin Porque te embargo, en la dirige, ¿no? fotografía, Más eso, hacia... Correcto. tardas más tiempo en leer la imagen. Sin embargo, Sí, en la fotografía horizontal, como que es más inmediato el efecto. A ver, hay fotografías y fotografías. Hay fotografías muy intrincadas y sobre todo cuando tienes muchas capas, sobre todo en las bodas, que están pasando 6, 7 cosas al mismo tiempo en la misma habitación y vas viajando de una a otra y ves en un lado que alguien está leyendo, en el otro lado está vistiendo a los niños, en el otro lado ves cómo le ponen a la novia el velo, en el otro lado estás viendo el señor que está mirando a través de la puerta del cuarto de al lado. Entonces son fotografías un poquito más complejas, pero es cierto que la fotografía vertical, cuando tú tienes un primer plano muy detallado, el recorrido que tienes es más largo y yo creo que son más impactantes precisamente por eso. El otro día hablábamos de los concursos de fotografía y de los jurados que se tienen que tragar 10.000 fotos, por poner un ejemplo, en un concurso de fotografía de estos muy importantes que se presentan tantísima gente, y cada foto les lleva aproximadamente unas 30, o sea, unas 300 milésimas de segundo, más o menos. La tercera parte de un segundo, ver la fotografía. Si tú consigues que el jurado se pare un segundo en esa fotografía, ya tienes un porcentaje muy grande del premio ganado. Y eso, sí, las fotografías verticales con un primer plano brutal, ayudan mucho. Pues te iba a comentar yo ahora, a colación de eso que me dices de los concursos, porque hace poco, como 2 meses, me tocó a mí estar de juez. Sí, bueno, jurado. En Fearless, en unas galerías, no son las de los premios Fearless, pero sí en otras de unas galerías especiales que hacen mensualmente. Y creo que tenía 3 grupos de 3.000 fotos, que en total son 9.000. Generalmente para los Fearless van unas 12.000 fotos, de 12.000 a 14.000. Y me tocó hacer solamente un grupo de 5.000 fotos. Estuve, no sé si un día entero viendo fotos, y te aseguro que cuando llegabas al final de la primera hora viendo fotos, ya te saturabas. Tenías que parar y continuar, claro, porque si no, realmente no eras capaz de valorar en su justa medida las fotos. Empezabas a pasarlas y te dabas cuenta de lo tan iguales que son todas, por muy diferentes que sean, son tan iguales que el que haya una sola foto que te llegue a llamar la atención, dices tú, uff, y te paras y la miras. ¿Y por qué me está llamando la atención esta foto? Y dices, pues que pero esto pues por los algún colores, elemento compositivo fuerte tiene, eso fijo. Puede ser el mensaje, puede ser los tonos de color, puede ser la graduación de la luz, pueden ser infinidad de cosas. Pero uno de los detalles que ayuda bastante es un primer plano potente. Eso sin lugar a ninguna duda. Eso lo tengo comprobadísimo en las últimas fotos que he subido a Instagram. Son las que más visitas han tenido,
por esa razón, porque impactan visualmente. Nada más que abres esto. A ver, siempre hay muchos motivos que impactan visualmente. Uno de ellos, que por eso fue el motivo de volver a comprar después de muchos años el ojo de pez, es la distorsión. Otro que yo utilizo muchísimo y Roberto también utiliza bastante son los reflejos. Los reflejos siempre llaman la atención. Siempre. Yo estoy enamorado de los reflejos de toda la vida. Siempre ando buscando. Y el último que yo abuso, no lo reconozco, abuso de él, es el punto de vista bajo. Pero bajo como a una cuarta del suelo o directamente en el suelo. Yo abuso, lo reconozco, abuso de ese punto de vista, pero me parece que hay fotos que no se consiguen si no son así. Y otro de los factores de los que yo también abuso, sobre todo en fotografía más social, no de eventos, más de retrato, de este tipo de cosas, es el color. Yo a mí el color cada vez, ¿cómo se dice? Masterizar el color es cada vez más difícil. O sea, intentar comunicar solo con el color es un arte que se perfecciona con muchos años haciendo fotos, pero muchos. Y el color, yo creo, aparte de la luz, es el segundo más importante elemento en la fotografía. El color, por eso la fotografía en blanco y negro, que lo hablamos en su momento, cuando dedicamos un podcast a la fotografía en blanco y negro, no me aporta tanto, pero yo creo que es el motivo de porque últimamente estoy muy enganchado al tema del color y encontrar los colores complementarios y encontrar los colores adyacentes y mirar siempre la rueda de color y no pasarme de saturación de este color, compensarlo con la otra. Todo eso me preocupa bastante últimamente. Antes no me preocupaba para nada, pero por ejemplo en un paisaje encontrar el azul del cielo, el blanco de las nubes, el verde de los árboles y el amarillo de las flores, el encontrar ese equilibrio es muy complicado y solo se consigue con mucha práctica. Roberto creo que quiere comentar alguna cosita. Dale. Sí, bueno, ahora cuando me dijo Javi lo del color, digo, menos mal, vamos avanzando. A ver, la vida en sí, aunque mucha gente la vea siempre gris o negra, la vida es en color y todo lo que sea en color siempre es bonito, ¿Qué pasa? Que estamos tan acostumbrados a ver el color en todas sus facetas que es muy difícil ser capaces de construir una fotografía a través del color, pero la gente que es capaz de hacerlo, y para eso hay fotógrafos muy buenos a los que yo admiro a varios de ellos, porque trabajan muy bien en color, es tan bonito construir en color y tan difícil que cuando lo consigues te quedas mirando la foto y dices, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene? No sabes qué es lo que tiene, pero te quedas enganchado. Y es algo que no tiene, por ejemplo, el blanco y negro. El blanco y negro lo veo un poquito más para transmitir, para dar sentimientos, incluso a veces para liberar una foto que en color no te dice nada y sin embargo en blanco y negro sí te lo puede decir. Pero en social una fotografía en blanco y negro te puede decir mucho, o sea, te puede impactar mucho. Claro. Te puede impactar mucho y sobre todo te puede liberar a veces de cosas que tú en una boda puedes controlar muchas cosas. Ese es otro tema aparte, sí. Eso es, a veces un fondo de un color que no te dice nada te puede fastidiar una foto. Sin embargo, la pasas a blanco y negro y te quedas con lo importante, que es lo que tú tienes enfocado y te quitas de la pared roja o de la pared verde o de la pared amarilla o de la pared fosforito que al final te estaba matando la foto. Y a veces el quitar el color te ayuda a transmitir más lo que tú quieres. Y sobre todo en fotografía social se utiliza muchísimo blanco y negro precisamente por eso. Pero cuando tú eres capaz de trabajar el color y hacerlo con un poco de sentido y utilizarlo también todas las gamas de colores para crear sensaciones, ese tipo de fotografía a mí es la que más me gusta. Lo que pasa es que es muy difícil ser capaz de transmitir a través de los colores. Pero bueno, yo tengo alguna fotografía que además me ha dado bastantes alegrías y están hechas todas a base de color. Doy fe. Otra cosa que yo últimamente, desde que vi las fotos de Jaicano, ¿sabéis quién es Jaicano? Este que hace las siluetas en las 4 torres, que ahora son 5, con la luna, con el sol y tal, y gente bailando. Es la fotografía de siluetas.
En mi galería, en Instagram, que cualquiera podéis ver, Javier Díaz Barrera, no tengo muchas siluetas, pero las que tengo son completamente icónicas. Hay una de una mantis religiosa, está mi hija y mi yerno en las dunas de Maspaloma. Yo cuando me obsesiono con un tipo de fotografía o de elemento el que resaltar, estoy obsesionado unos cuantos meses y luego lo dejo ahí apartado y lo tengo como un recurso más. Por ejemplo, el Sunstar. Pues yo qué sé, en el último verano pasado estaba obsesionado con el Sunstar y estaba buscando objetivos específicos que tuvieran una Sunstar bonita. Claro, normalmente los grandes angulares, como el 12-24 que tenemos Roberto y yo, tiene 6 palas y la Sunstar es feota. Pero por ejemplo, este ojo de pez nuevo que me he comprado tiene una Sunstar espectacular. O sea, es una Sunstar larga con 5, espérate. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 7 rayos. Y es espectacular, o sea, yo me quedo flipado con la Sunstar que te sale incluso a f2.8. Entonces, ese tipo de cosas, primero experimentas con ellas. Te pasa lo mismo con el color, te pasa lo mismo con la profundidad de campo, te pasa lo mismo con el bokeh. Yo estuve, vamos, sobre todo en fotografía de macro, estuve obsesionado con el bokeh. Pero obsesionado de tal manera que es que tiraba muchas fotos muy buenas porque no me gustaba el fondo y porque no tenía la suficiente cremosidad del bokeh, ¿me entiendes? Yo creo que todos los fotógrafos tienen que pasar por esas fases. Utilizar determinados recursos, los utilizas hasta la saciedad, los dejas aparcados ahí en un rincón y conforme tu cerebro te va diciendo, vale, pues mira, aquí podías utilizar una silueta, o aquí podías poner una Sunstar, que tenemos el cielo muy plano, o aquí podías pillar un reflejo, o aquí podías bajar la cámara al suelo, o subirla al techo, o poner el ojo de pez. Todo eso son recursos para no llevarte solo las 2 típicas fotos que hace el turista de cualquier sitio al que vas. Tienes que llevarte, en lugar de esas 2 fotos, 200. ¿Qué tiempo de tirar vas a tener? Pero Javi, tú es que eres como el inspector Gadget. O sea, tú tienes un estilo de fotografía para cada momento. Por eso mismo que o lo comentas. intento. Porque entonces, si no, sí, en esta vida creo que hay que intentarlo todo. O yo a mi edad ya he llegado a esa conclusión. Si lo quieres probar, pruébalo, no te esperes. Otro recurso que utilizo mucho son las panorámicas. Todos me conocéis las panorámicas, pero es que llevo con las panorámicas desde 2011 que empecé a hacer panorámicas. Javi, macro, paisaje, social, ¿qué más? Bueno, Street de noche, que hace poco te felicitó un experto en tu Instagram. ¿Cuál se me olvida? ¿Se me olvida alguna más? No, bueno, yo intento probar todos los Correcto, palos. no, sí estoy de acuerdo. Sí. La fotografía de personas no es que no me guste, es que no me siento cómodo haciéndola. Vosotros que sois BBCs y eventos y social y estáis acostumbrados a trillar con la gente y a decirle ponte para acá, quítate para allá. Yo me da muchísimo corte, aunque no lo parezca, soy muy tímido de cara a la relación personal. Entonces me da muchísimo corte. Si no es a mi mujer o a mi hija o a mi hijo o a mi yerno, me da mucho corte hacer fotos a gente. No porque a lo mejor no sepa o no tenga recursos o no utilice el flash o no, es porque simplemente de verdad soy muy tímido para esas cosas y me parece que hay otras personas que lo hacen bastante mejor que yo. Más tímido que yo, no creo. Bueno, y digo yo, Javi, ¿y por qué no te quitas esa timidez, que es algo de lo que a mí al principio me impedía hacer las bodas, yendo con alguien a hacer bodas? Porque yo siempre dije que nunca sería capaz de hacer una boda. Y de hecho, lo que más miedo me daba era hacerle fotografías a gente que no conocía. Porque, bueno, Roberto, yo te digo que Javi, como segundo fotógrafo de boda, se lo puede llegar a pasar muy, muy bien, ¿eh? Pero que muy, muy bien. Claro, y sin tener la presión. Ya me pilla mayor esto. Claro, y sin tener la presión y la responsabilidad Correcto. de tener que conseguir unos resultados
Yo quisiera ir a las bodas con esa soltura, o sea, ir de segundo Uf. fotógrafo como Mm. empecé y experimentar. ¿Por qué? Porque al final haces lo que te dé la gana, buscas fotografías que no se suelen hacer normalmente, porque yo realmente cuando empecé a aprender a hacer fotografías especiales, entre comillas, fue porque yo me destacaba un poco de vale, sí, tú encárgate de hacer esto, digamos, la entrada, los anillos, las fotos con los padres, tal, y yo me voy a dar vueltas y a ver lo que pesco. Pues pesco a un niño jugando con una niña, o pesco a una señora que se está quedando dormida, o pesco desde la calle a través del espejo de un coche que está de espaldas a la iglesia y en el espejo del coche saco a los novios en el altar con un Que tele, o sea, cosas raras, esas son las fotazas, claro. realmente. Claro, son fotografías de transición o fotografías digamos, de cuando alguien va sobrado de necesidad de hacer algo y dices, venga, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Por eso, cuando vas de segundo fotógrafo o simplemente te sobra tiempo, porque a veces, por ejemplo, los sermones es lo que aprovecho. Cuando veo que el cura empieza Sí, con el sermón, ahí. ya tengo lo que quiero y lo que hago es me cojo y me subo arriba al altar o me meto entre la gente o Ahí cambio la puede, lente y me busco, intento hacerlo así para sacar alguna fotografía, fotografías entre fotografías, digamos que entre los momentos importantes, que son las fotos que no pueden faltar, siempre hay fotografías entre fotografías que llaman mucho la atención, que no son las típicas y que a veces son las que más enganchan. ahí Y donde puedes eso es lo empezar que a te probar, diferencia como fotógrafo, claro. ahí donde puedes empezar a probar tranquilamente los primeros planos, por ejemplo. O tirar con un ojo de pez y coger a lo Correcto, mejor sí. el zapato del novio que tiene un te quiero debajo y sacas el zapatón que te ocupa tres Buf. cuartas partes y luego le sacas la cara en un rinconcito. Mm. O Sí, no sé, es que yo como he cosas hecho que, tantas fotos de esas raras así, pues claro, yo no los sí, entiendo, pero sé que la gente los ve, se cosas que encaja. no te da el ta, 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 ta que lleva la boda, que es lo que le para a Javi. Pues, Bueno, cosas oye, que no nos probar. estamos metiendo en las 10:20. No sé si Correcto. os habéis Sí, dado cuenta. porque estamos muy a gusto. Muy bien. Bueno, voy a hacer el resumen yo el primero. Venga, dale. Punto número 1. Profundidad de campo, ¿no? Importante. Digamos, separación No, entre planos. correcto, vale, te lo compro. Segundo, todo enfocado. O casi Tampoco es todo, necesario, tampoco es necesario. Pero ¿no? sí, si el primer plano Sí, es muy potente, por correcto. favor, enfócamelo Todo, todo. todo enfocado. Tercer punto, que es el que más ha remarcado Roberto, bueno, y tú también. Al suelo. Al suelo, al suelo. Punto de vista bajo. Sí, Tampoco pues, al suelo. al Punto de vista suelo. bajo. Al suelo tirado, como la O guerra. como mucho trípode de la altura de las rodillas, vaya. Como la guerra, al suelo, rodilla al suelo, híncala. Cuarto punto, líneas, líneas y líneas, Sí. ¿no? Líneas, formas, colores, texturas, Sí. que te Sí, lleven al. correcto, al eso es lo que te iba a punto decir. central. Línea, 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 que te vaya llevando hasta Eso donde es. quieres tú. Ujú. Y punto número 5, en vertical. Me ha quedado claro. Que sí Bueno, puede ser. Sí a ver, puede en ser. vertical es lo que decíamos, lo que comentaba también Roberto antes. Te lleva más tiempo ver la foto, sobre todo si el primer plano es muy impactante. Si el primer plano no existe o es una foto plana, te lleva exactamente igual en vertical que en horizontal. Pero si el primer plano es potente, mucho mejor en vertical. Roberto, discúteme tú ahora, que ya me ha ido discutiendo Javi al momento. Bueno, a ver, hemos estado hablando un poquito de los primeros planos, pero yo creo que nos falta algo importante, que es algo que se está utilizando también mucho últimamente, que es el meter a las personas dentro de los paisajes. O bien para hacer la escala, que era lo que hablaba Javi al principio, o bien para contextualizar un poquito lo que está pasando, porque no es lo mismo ver una carretera serpenteante así, a secas, que ver, por ejemplo, un coche de rally dentro de ella, que ya nos está dando información de qué es lo que está sucediendo. Y no es lo mismo, por ejemplo, si veis las portadas del National Geographic, por ejemplo, es rara la fotografía que aparezca que no haya una persona dentro. ¿Por qué? Porque digamos que están acercándonos también un poquito a ese espacio, nos dan un espacio natural increíble y al mismo tiempo nos introducen a una persona de la imagen y nos están acercando, nos están conectando. Entonces también es importante utilizar el primer plano, las personas, que se utiliza muchísimo en Instagram, por cierto, para acercarnos un poquito más a esa dimensión que queremos cruzar. Queremos
ir, por ejemplo, a una playa paradisíaca que está en Cuba, bien, pues ponemos a esa persona ahí y tú ya te haces la idea mental de que vas a estar en esa playa y en qué condiciones vas a estar. Pero yo creo que es una cosa que también se está utilizando, que no es compositiva, pero sí que nos da un poco de contextualización dentro de la imagen. Acabo de mandaros a los dos una foto del otoño pasado. Está Pablo, está Jorge ahí al ataque de una seta Sí, y yo les tengo sacados dentro de pobre. una cueva que forma un árbol, una cueva, vamos, eso es lo que estábamos hablando precisamente. Sí, claro, hay que jugar con las personas, hay que meterlas en el paisaje, eso es de siempre, de toda la vida de Dios. Lo que pasa que no siempre tienes a mano una persona, por eso yo también estuve obsesionado un tiempo con incorporarme yo mismo en las panorámicas. De hecho, si veis mi galería, estoy en 8:10 incorporado, yo mismo. Me hago una foto, cuando tengo la cámara en el trípode, me hago una foto conmigo y luego lo monto al hacer la panorámica. O sea, te quiero decir que lo que sobran son recursos para hacer tus fotografías atractivas. El próximo salto será pues crearme una web en condiciones, porque a ver si me jubilo y cuando tenga tiempo hago una web en condiciones. Estabas ahí, te la quitaste y estás ahí que caes otra vez. Sí, yo creo que aunque tengas Instagram, Flickr, 500px, lo que sea, necesitas una web. Es que al final tus fotos las tienen una plataforma, no las tienes tú. Es cierto que una web pues tiene su mantenimiento, al final de coste, de todo. Yo el año pasado, bueno, no, el año pasado no, hace 2, ya cuando fue el tema de la pandemia, yo llevaba tiempo con la idea de montar una página web, aunque realmente no la necesitaba en ese momento, pero siempre dije, es que soy el único fotógrafo en España que creo que no tiene página web. La monté y no veas cómo se ha multiplicado todo el tráfico, la cantidad de gente que te sigue, la cantidad de gente que te pide presupuestos, la cantidad de gente que te visita, porque al final te pones a mirar. Claro, yo utilizo la página web para tema de fotografía de bodas, pero también la utilizo para los carnavales, que aquí suelo cubrir casi todos los carnavales que hay en el Mar del Bierzo, en 3 o 4 de los grandes los cubro yo todos. Y la utilizo también como conducción para tener a la gente pululando por la página, que vea las galerías y Corta. digamos que es un tráfico indirecto, pero al final los vas llevando. Pero los tienes ahí en Instagram, ven el post de turno, clic, me gusta y siguiente fotógrafo, siguiente foto. Y sin embargo en la página web los tienes dentro de tu web. Claro. Al final los tienes dentro del hábitat que a ti te interesa. Yo creo que es, a ver, si no lo vas a hacer en un plan profesional, lo que decía es que lleva un mantenimiento y unos costes que al final, bueno, pues es un dinerín que te lo puedes gastar en un objetivo todos los años. Bueno, pero Javi yo creo que puede vender alguna fotografía, creo que puede vender algún calendario y todo eso puede simplemente no hacer. Ese mercado está saturadísimo. Pero pero lo poco que vendas te puede hacer mantener tu página web. Punto, ya está. Con que no te cueste dinero. Es que, Javi, lo que me cuesta a mí entender es cómo no vende más fotos de las que vende, porque es que tiene tantas fotos buenas, pero es que o se las roban todas o no lo entiendo, porque tiene fotos muy buenas de León, y es que León no está tan sobrada de fotos buenas en ningún sitio que vayas de turismo a verlo. Hablas de este Javi, ¿no? Porque yo siempre estoy diciéndoselo y no... Bueno, claro. Chicos, cortando, sí. Que es gerundio. Vamos cortando que nada. Pues nada, chicos, nos vemos nos hablamos en la siguiente y nada, ha sido un placer. Venga, el placer es nuestro. Venga, hago la salida. Hago la salida. Chao. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Y hasta aquí la charla del día de hoy. Esperamos que os haya gustado la charla. Yo siempre me voy aprendiendo muchas cosas, pero muchísimas. Espero que vosotros y vosotras también. Muchas gracias, compañeros, por haber estado hoy aquí. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales. En la descripción os dejamos el enlace con todas. Un saludo y hasta luego. Nos vamos en 3, 2, 1. Adiós.